Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, está con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5 para hablar, entre tantas cosas, principalmente el tema del Campo Sacha, que como ustedes saben, pues el tema de la concesión ha traído mucha polémica y hay muchos pormenores, muchos detalles que tocar y esclarecer. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Un gusto, Ricardo, y a tu orden por cualquier inquietud que tengas, en particular, Sacha de modo propio. Es un tema bastante extenso, pero comencemos. Roberto, bueno, primero que nada, vamos sacando mitos sobre la mesa. Cuando salió el tema de Sacha en el feriado de carnaval, todo el mundo salió a decir, bueno, que se estaba vendiendo el país, que se estaba vendiendo dice qué, que Ecuador, que nos están estafando. Pero tú revisas un poco, pues, las estadísticas, la historia, lo que ha pasado en años anteriores, y no es la primera vez que un gobierno, independientemente que sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, correísta, anticorreísta, siempre se han intentado concesionar campos petroleros. Yo te pregunto a ti, ¿cómo desmitificas ese tema de que al concesionar Sacha a una empresa privada es vender el país o perjudicar al país de cierta forma? Bueno, hay que empezar haciendo un poco de historia. Es perfectamente conocido que Sacha fue concesionado entre 2009 y 2016 a un consorcio del que formaban parte PDVSA de Venezuela y Petroamazonas. Pero ahí lo que resultó fue que la inversión comprometida por parte de PDVSA no se cumplió porque lo que trajo fue equipos viejos, chatarra, para renovar un campo, Sacha me refiero, que ya para entonces era un campo viejo, y finalmente tomaron 30% de la participación petrolera y como estaba diciendo, no invirtieron realmente en la recuperación del campo, de manera tal que esto fue perjudicial para los intereses del país. Esto sucedió durante el correísmo, que también adjudicó de forma directa, bajo la modalidad de contrato servicios específicos, parte de las joyas de la corona. Shushufindi, Libertador y Auca, entre 2012 y 2015, a la transnacional Schlumberger, que desde luego hizo pagos anticipados para efectos de resolver en su momento los problemas de caja que tenía el gobierno. Ujú. Entonces, yo creo que con mucho lo que ha motivado al presidente Noboa a dar este paso frente a la coyuntura electoral, el desafío que esto supone, es la necesidad de disponer de recursos inmediatos para hacer obra pública, por la presión que hay a nivel nacional y en los distintos territorios de contar con algún tipo de alivio en lo que tiene que ver con necesidades apremiantes. Así que pienso que eso fue lo que motivó a que a nivel de presidencia de la República se decida avancemos nomás con Sacha, con esta concesión, pero finalmente yo diría que es una negociación que sigue los parámetros que están fijados en una normativa, en el reglamento de contratos de participación, en donde hay una parte del petróleo que queda con el Estado, una regalía, y la otra parte, desde luego, se maneja a través del consorcio, pero sujeto al pago de distintos impuestos, como puede ser el impuesto a la renta, un impuesto adicional que tienen las empresas de 12%, Ujú. adicionalmente IVA, 13%, que es lo que se aplica para la industria petrolera, y ISD, pero adicionalmente hay impuestos específicos, por ejemplo, para lo que se denomina el Fondo de Desarrollo Amazónico, pero también hay un fondo común amazónico. Y en estos fondos, por ejemplo, van impuestos del 4% de la exportación total de petróleo, Ujú. hay impuestos del 4% de la facturación bruta que realizan las empresas internacionales, en particular con Petroecuador, y 2,5% de las empresas nacionales. Es decir, hay todo un paquete tributario y no es esto de que el 20% es la regalía del Estado y el consorcio se lleva el 80%. O sea, porque de ese 80 hay que pagar todos estos tributos y desde luego en términos de renta neta
finalmente el saldo es que el Estado recibe 82 y el consorcio 18 para fines de amortización de las inversiones que va a hacer para recuperar el campo. En este Claro. momento, y concluyo con esto, los niveles de recuperación en Sacha están de 0,19%, refiriéndome a las reservas. Ujú. Y eso naturalmente debería aumentar a 0,40. Y es lo que determina que se hable de que la producción, que actualmente está entre 75.000 y 77.000 barriles, puede aumentar a 100.000 barriles y más. Ujú. Roberto, basémonos efectivamente en el tema de historia, como tú dijiste al principio, para hacer análisis de qué tan buena puede ser esta concesión económicamente para el gobierno, para el país en general. Y te pregunto, ¿cuál fue la última concesión de un campo petrolero aquí en Ecuador que tuvo relativo, mediano o total éxito? Porque hay muchas concesiones que no han sido exitosas, como una de las que tú mencionaste, pero debe haber un ejemplo en el que nos podamos agarrar y podamos decir, miren, esta concesión de hace ni sé cuántos años fue muy buena. Esto puede ser similar. A ver, creo que es importante tener en claro que con Petroecuador los contratos son de participación de servicios, perdón, no es participación, de prestación de servicios con financiamiento. Esa es la modalidad que ha venido utilizando. Por ejemplo, en el caso, lo mencionaba, de las otras joyas de la corona, Shushufindi, Libertadores y Auca, que son contratos que se han hecho con Schlumberger en particular y que se lo hizo en el periodo, repito, 2012-2015. Esos contratos continúan y de hecho algunos recientemente fue renovado y diría yo que eso viene de modo propio funcionando de esa manera, pero O también sea, tiene, fueron exitosas. yo diría que están funcionando, lo que es lo principal y en definitiva ese paso había que darlo. Los campos en manos de Petroecuador no funcionaban suficientemente bien por el problema relacionado a que siendo campos viejos tú tienes que estarle metiendo dinero todo el tiempo. O sea, en el caso de Sacha, este momento tú le estás metiendo 70 millones de dólares al año y lo que necesitas meterle es hasta 190. Hay quienes piensan incluso que esa cifra podría aumentar a 250 millones de dólares para efectos de lograr esta recuperación secundaria, terciaria, que permita incrementar el aprovechamiento de las reservas, ¿no? Con algunos problemas puntuales que lo hemos venido mencionando de manera reiterada. Por ejemplo, en Sacha tienes 80 mecheros. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Que en vez de aprovechar ese combustible que se está quemando para generación o industrialización, dígase con fines de generación termoeléctrica, que en Sacha con la cantidad de gas que estás quemando, lo que se prevé es instalar ahí una planta de 87 megavatios. Pero imagínate, eso se ha venido haciendo desde hace más de medio siglo y hasta la fecha la empresa estatal no ha tenido capacidad de respuesta porque en parte no tiene autonomía financiera, porque depende del Ministerio de Economía y Finanzas, no ha realizado inversiones que tampoco es que son multimillonarias, y hoy por hoy los mecheros son factores de contaminación local y desde luego tú te encuentras con la paradoja, yo hoy visité el campo Sacha la semana pasada, de que tienes tres mecheros quemándose y al lado una planta de Caterpillar de generación termoeléctrica diésel, siendo naturalmente, como sabemos, un combustible caro e ineficiente. Hay muchos intereses creados alrededor de la explotación de Sacha, uno de los cuales está relacionado al alquiler de este tipo de equipos. Desde luego, hay intereses creados alrededor de que el gas asociado que se explota entre los campos no sea pues destinado a estos propósitos, porque finalmente el negocio se acaba. Es del tipo de inconvenientes que se presentan en este escenario coyuntural del debate sobre si procede o no la concesión de Sacha. Sí. Roberto, algo que, bueno, como ustedes sabrán y si no lo saben, el día de mañana se vence el plazo que el gobierno le ha dado a esta empresa chino-canadiense para la prima de 1.500 millones. Aparentemente el pago de 1.500 millones sería previo firma. Si no me das
1,5, yo no te firmo en este caso. Roberto, te pregunto, yo me imagino que lo que quiere el gobierno es plata ya, porque igual si es que la reciben mañana, tienen un mes hasta las elecciones como para de una vez ya ir trabajando con sectores estratégicos, ya con los bolsillos un poco más llenos. Pero en el caso de que no se pueda reunir 1.500 millones, que realmente es una empresa complicada, reunir 1.500 millones de dólares y darlos antes de una firma, pero ¿tú crees que el gobierno va a ser flexible y va a ampliar el plazo? ¿Tú crees que igual darán la plata mañana? ¿Cuál crees que vaya, cómo crees que sea el desenlace? En realidad no lo sé a ciencia cierta, pero un poco de la lectura que tengo de cómo es, quién es el presidente Noboa, si ya entregó un ultimátum, difícilmente lo va a cambiar o va a abrir un espacio de negociación, lo cual no quiere decir que esto pueda suceder. Pero el problema de fondo, como tú entenderás, es que nadie va a cerrar un contrato a 20 años plazo con un pago anticipado de 1,5 billones de dólares sin saber de antemano cuál va a ser el resultado electoral el 13 de abril y si finalmente el contrato a partir de entonces podrá sostenerse o no en el evento de que el pago se haga anticipadamente, ¿no? Porque a la postre Novoa puede dar luz verde al contrato, desde luego, si se reelige, pero en cambio la RC5 va a poner la luz roja, de forma tal de que frente a ese escenario es muy difícil que esta gente ponga la plata antes porque no sabe a ciencia cierta qué va a suceder el 13 de abril. Es un poco como veo las cosas. O sea, ¿tú crees que esta empresa tiene sus reservas, se escauta No solamente eso, sino que también has explicado de que siendo Sinopec, que es la parte principal del consorcio y es la sexta empresa mundial, o sea, si hay alguna duda del tamaño de Sinopec, bueno, ellos son gigantes y no tendrían problemas de poner sus 900 millones de dólares, pero es verdad también de que ellos están sujetos a distintas capas de toma de decisiones dentro de la estructura del propio gobierno chino, porque una inversión de esta naturaleza tiene que ser aprobada en última instancia por el Consejo de Gobierno chino, que es el que regula a todos estos grandes corporativos que tiene China con presencia mundial, incluido Sinopec. Entonces, desde luego, esto tampoco se puede dar tan rápido como de repente quisiera el gobierno. Hay ese factor que lo ha destacado el vocero de Petrolia, y yo digo que eso es verdaderamente cierto, eso no es una conjetura. Roberto, y en este caso que mencionamos el tema de la prima, si se cumple o no, o sea, digamos que no se paga la prima y por ende Daniel Noboa no firma el contrato. ¿Tú crees que podríamos potencialmente llegar a votar el 13 de abril y que el tema de Sacha haya quedado en absolutamente nada? Sí, es muy probable que eso suceda. Diría que ese es el Sería una más... gran derrota, sería, pregunto, ¿sería una derrota para el gobierno eso? Pero el problema es que la discusión de Sacha en este momento, con un país tan polarizado, tampoco es que le está dando réditos al gobierno. Claro, hay mucha gente que tiene la lectura que tú has manifestado, de que quieren aprovechar parte de esa plata para invertirla en territorio Claro, durante de esta una. semana de Sí. una, pero tampoco eso es tan fácil, no es que van a poder gastar toda esa plata de un momento a otro porque se siguen procedimientos, en fin, tampoco es de la noche a la mañana. Bueno, pero Roberto, evidentemente piden la prima porque tienen pensado ese plan. O sea, no creo que, o sea, si es que fuese simplemente para verlo a largo plazo como beneficio para el país, probablemente firmaran el contrato y esperaran que la prima se las den, yo que sé, en septiembre. Pero quieren la plata ahorita porque la quieren inyectar ya. Sí, evidentemente esa es la lectura que cabe y es lo único que explica que el presidente Noboa haya tomado el riesgo de dar paso a la concesión, eventualmente a la firma del contrato, en medio de la campaña electoral de segunda vuelta que sabemos que se está disputando voto a voto y que las contrapartes correístas, independientemente de sus pecados pasados, pues evidentemente lo está aprovechando para desacreditar la iniciativa, para generar dudas en este escenario, como digo, de manifiesta polarización. Sí. Dos cortitas, Roberto, para finalizar. La primera, si mañana se llega a firmar,
1.500 millones en la mesa. Daniel Noboa firma. ¿Cómo sería, cuánto ingresaría, independientemente de la prima, cuánto ingresaría Ecuador en los siguientes 20 años si se cumple el contrato en tema económico, a diferencia que los próximos 20 años el campo Sacha lo maneje Petroecuador? ¿Cuál sería la diferencia entre ganancia y pérdida? Como decía, la renta neta, y eso es lo que está manifestado por parte de los actores de gobierno que han manejado el proceso, pues las corridas económicas determinan que renta neta, 82% será para el Estado, 18% para el consorcio que haga la inversión para lograr recuperar esa producción potencial que existe todavía en Sacha y que puede generar importantísimos ingresos que son necesarios para el erario nacional. Yo repito, Sacha tiene que concesionarse y eso tendrá que hacerlo, gane Novoa o gane Luisa, independientemente de quién llegue a Carondelet. Sí. Para finalizar, Roberto, y agradecerte, Sí. si tuvieras que hacerle una recomendación, si tuvieras que hacer una recomendación, si es que tú formaras parte de la mesa que en este momento está negociando el tema de Sacha, ¿ampliarías un poco más el plazo? ¿Renegociarías la prima? ¿Sabes qué? Dame 800 ahorita y me das los 700 después y firmamos el contrato. ¿Cómo crees que se debe manejar el gobierno para que más le beneficie? En parte políticamente, pero también beneficio para el país. Yo realmente pienso que el presidente Noboa debe mantenerse en los términos del ultimátum. O Ujú. sea, cuando O sea, 1.500 o nada. Y si mañana exactamente, no hay, chao. es que ya hay una palabra jugada en donde dice, si yo no recibo esos 1.500 millones de dólares hasta las, creo que son 9 de la noche de mañana, el proceso no continúa y será retomado después bajo otras condiciones. Es decir, el proceso tendría que ser reformulado, eventualmente considerar una opción tipo concurso público abierto o licitación internacional, en fin. Yo realmente me quedé un poco sorprendido con el pronunciamiento del presidente, pero que ya está hecho y en esos términos es muy importante también el tema de la palabra de quien desempeña la presidencia de la República. Así es. Roberto, te agradezco por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte y esperamos conversar muy pronto. Gracias, un placer verte también, Ricardo. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.